Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Michelle Zambrana y para mí es un enorme gusto poder saludarlos en esta hora, después de una pequeña pausa que me tuve que dar por temas de salud, porque estuve enfermita el programa pasado y no los pude acompañar, pero me siento muy contenta de poder estar de vuelta y por supuesto sumamente bien acompañada de mi esposito Isaac Gutiérrez. Así es, amor, y qué bueno poder tenerte de vuelta en el programa. Es un gozo para mí poder compartir, como te lo decía en programas anteriores, compartir este tiempo contigo y con los hermanos que están también allá en casa viéndonos, hablando de estos temas que son importantes para la vida del cristiano, del creyente, del discípulo de Cristo. Creo que hemos abordado temas muy buenos que nos han llevado también a reflexionar acerca de cómo está nuestra fe, cómo estamos viviendo, de los pasos también que podemos dar para cambiar también nuestra vida en cuanto a nuestra fe y en conocimiento de la palabra. Así que muy contento una vez más de poder estar compartiendo la mesa redonda de Escudriñando las Escrituras. Gracias, yo también me siento muy contenta. Y justamente, como decías, hemos estado abordando temas a lo largo de toda esta temporada de la fe. Y el día de hoy decidimos hablar de un tema que primero, sin temor a equivocarme, todo creyente ha pasado por esta situación. Muchas veces nos cuesta reconocerlo, tal vez por temor, porque pueden haber estigmas con respecto a esto, pueden haber ciertos tabús con respecto a este tema, pero definitivamente todos hemos pasado por aquí y decidimos también hablarlo porque es un momento tal vez muy cercano para nosotros en este Significativo. momento, sí. Eh, y justamente por eso decidimos hablarlo desde la vivencia que estamos teniendo nosotros en este momento en nuestra vida en muchas áreas. Y vamos a hablar acerca de cuando nuestra fe es probada. Así es. Y un tema interesante de abordar, y como lo mencionabas, a veces es un tabú, un estigma. Creo que hoy nos vamos a dar cuenta también que no es así, que puede ser que muchas veces pensemos que es porque estamos haciendo algo mal, que somos probados, y no es eso, sino que hay cositas que tienen que pasar en nuestra vida para que nuestro carácter también sea formado, y eso queremos hoy compartirlo con todos los que están ahí en casa. Exactamente. Y creo que no tenemos que sentir temor a, a reconocer y a entender que estamos pasando por una prueba de fe, porque la escritura nos muestra que los hombres y las mujeres de Dios pasaron por muchas pruebas de fe, pero siempre estas pruebas eran con un propósito. Y de eso vamos a estar hablando a lo largo de este episodio y vamos a ver algunos ejemplos de pruebas que muchas personas en las escrituras tuvieron y pruebas muy Duras y difíciles. fuertes. Claro, y incluso llegamos a pensar porque las pruebas, ¿verdad? Son como que Dios nos ha abandonado, que ya Dios no nos dejó a nuestra suerte, ¿verdad? Y podemos Sí. caer en ese pensamiento errado, por supuesto, de que Dios ya no está con nosotros, de que esto tenemos que enfrentarlo sí o sí solos, pero hoy queremos ver y hablar de que no es así, de que posiblemente exista existe esa posibilidad de que Dios guarde silencio, sí, pero no significa que Él no esté al tanto de lo que nosotros estamos experimentando, al tanto de lo que nosotros estamos pasando. Es decir, no es ajeno a nuestro sufrimiento, no es ajeno a las dificultades que estamos pasando y quizás en una circunstancia difícil, pues nosotros podemos caer en ese Ujú. pensamiento, ¿verdad? Pero son necesarias las pruebas para nuestra vida y Santiago lo dice en su carta de la siguiente forma. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es en Santiago 1, del 2 al 3. Este, qué curioso, ¿verdad? La forma en la que Santiago lo presenta es como Sí, tened por sumo gozo. yo creo que, o sea, muy pocas veces vamos a decir, qué alegría, estoy pasando por una prueba de fe. Gracias, Señor, por mi prueba de fe. Pero es interesante como Santiago lo plantea, ¿verdad? Tened por sumo gozo, porque hay una consecuencia cuando nosotros experimentamos o pasamos por las Ujú. pruebas que tenemos que pasar. Y es que esta prueba produce en nosotros fe.
produce en Así es, nosotros, perdón, paciencia. paciencia, ¿verdad? Entonces, creo que también tenemos que tener en cuenta de que la vida cristiana, bueno, que algo que se ha dicho muchas veces, que no es un camino de color de rosas, sino que tiene sus subes, sus bajas, pero siempre, siempre tenemos que tener en cuenta de que Dios ahí está ayudándonos y mostrándonos también algo en nuestra vida que nosotros debemos de aprender. Así es. Y creo que el punto aquí es que no es que estemos eufóricos al momento de estar pasando una prueba, que es válido sentir tristeza, sentir soledad, sentir todas las cosas que como seres humanos en medio de una situación difícil sentimos. Pero más allá de eso, está siempre esa certeza de que Dios está con nosotros, aunque, como decías, en muchas ocasiones hasta nos llegamos a sentir solos, que Dios ya no está, pero creo que siempre está ese, y más adelante lo vamos a ir hablando, no quiero como extenderme mucho en esta parte para no hacer spoiler de lo que vamos a hablar más adelante, pero a pesar de, o sea, a pesar de todas esas cosas que llegamos a sentir, que esa fe permanezca firme en que aunque me siento de esta manera, traigo a mi conciencia que no es la realidad de mi situación. O sea, me siento así, pero sé por lo que la escritura me dice que Dios no me ha dejado sola, no me ha dejado solo y que en medio de este proceso me está acompañando y más allá de eso me está formando en carácter porque al final es el propósito de cada prueba. Y hace unos domingos atrás el pastor nos hablaba acerca de esto porque ha estado hablando, perdón, de las cartas a los tesalonicenses y el apóstol Pablo suele tocar estos puntos y el pastor nos decía que todas estas pruebas tienen como propósito justamente el purificar nuestra fe. Entonces Exacto. no es pasar por una prueba, no es sinónimo de que Dios nos ha abandonado o de que Dios se complazca en que estemos en una situación de sufrimiento, sino que todo tiene un propósito. Así es, así como el oro, ¿verdad? Es procesado, es Es refinado purificado, ¿verdad? por el Quitado, fuego. sí, exacto, por el fuego que se le quita toda la escoria, toda la Ujú. suciedad, todo lo malo. Así también nuestra fe es probada, ¿verdad? Para que nuestra confianza en Dios sea aumentada y que nosotros podamos caminar en este camino de fe, ¿verdad? De una mejor manera y también conocer de una forma diferente a Dios. Así es. Y bueno, vamos a empezar a hablar de algunos ejemplos de pruebas de fe que encontramos en la escritura. Porque hay un poquitos, ¿verdad? Hay Hay, poquitos. hay un montón, pero hoy les trajimos unos cuantos. Y este primero, yo creo que en este punto de nuestra vida hay un antes y un después de ver esta situación, Ujú. que es cuando no tenemos hijos y cuando ya tenemos hijos. O sea, cuando no tenemos hijos decimos, ay, sí, qué complicado, pero cuando tenemos hijos, creo que se redobla, se triplica y se cuadriplica Sí, la cambia, manera en que cambia vemos nuestra perspectiva totalmente. totalmente. Y Y desde todos es, los ángulos, perdón, desde todos los sí, ángulos cambia. totalmente. Y es justamente la prueba de fe de Abraham con su hijo Isaac. Y voy a leerles un poquito por acá. En Génesis 15 del 1 al 5 dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión que le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Abraham respondió, Señor, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Y agregó Abraham, mira que no me has dado prole, y mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Entonces el Señor le dijo, no te heredará ese hombre, sino un hijo tuyo será tu heredero. Y lo sacó fuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y agregó, así será tu descendencia. Entonces, Abraham era un señor ya mayor, casado con una señora ya mayor, y no había tenido hijos. Y ya lo veían como ya se nos fue el tren, ya no va a suceder, pero el Señor le da una promesa, vas a tener un hijo y no solamente vas a tener un hijo, vas a tener una gran descendencia a raíz de ese hijo.
Pero más adelante, unos 7 capítulos más adelante, en el capítulo 22:2, dice de la siguiente manera. Entonces Dios le dijo, toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Entonces aquí se nos hizo un cortocircuito. Claro que sí. ¿Cómo es que Dios, que le había dado a este hombre una promesa de que iba a tener un hijo y de que iba a tener una gran descendencia a raíz de ese hijo, ahora le dice, sacrifica a tu hijo amado? Bueno, yo creo que no me puedo imaginar el conflicto mental que tuvo en ese momento Abraham. Yo creo que al leerlo lo leemos muy fácil. Sí, ay, sí, Dios le dijo eso y Abraham fue y lo puso en la pila de madera y lo iba a sacrificar. Pero no fue tan sencillo en la vida real. Sí, no, creo que uno, bueno, la escritura también va, digamos, tal vez no dando esos detalles tan minuciosos, Exactamente. pero si uno lo traslada también a la emoción humana, a lo que uno siente al escuchar algo así, y si uno se pone en el lugar de Abraham, Correcto. yo creo que como lo mencionabas, ¿verdad? Ahora que uno es padre, la perspectiva de cada cosa que sucede es muy diferente, porque uno cuando no tenía hijos pasaban algunas cosas y uno, ¡ay, qué lástima, pobrecitos! Pero ya cuando uno tiene hijos, se pone uno en el lugar de ese padre y diría, bueno, si a mi hijo pasara algo similar, mi corazón Si se Dios me quebraría, si Dios dijera, me dijera algo así. o sea, yo admiro mucho a Abraham, pero yo poniéndome en su posición, creo que, no sé, le diría, Señor, no, es No hay mía, otra tú me manera. la diste, porque ahora me la quieres quitar. Pasa de mí esta copa. Sí, totalmente. Definitivamente creo que hubo una lucha muy fuerte para Abraham, muy probablemente en ese momento, porque Isaac le dice, papá, bueno, y está la leña, y está todo listo, el fuego, y el cordero, ¿dónde está? Ujú. Y Abraham le dice, bueno, el Señor proveerá un cordero para el holocausto. Pero me imagino que hasta ese hecho de tomarlo, de atarlo, porque la escritura nos dice que lo ató y lo puso, no creo que hubiera sido tan sencillo simplemente de decirle, bueno, te voy a amarrar porque te voy a poner en Ujú. la pila de madera para sacrificarte. Muy probablemente tuvo que forcejear con él y, y todo esto en medio de esa lucha de estar haciendo algo que no quiero hacer, Ujú. pero tengo que obedecer lo que Dios me está diciendo. Y en Sí, medio de todo esto, el punto es que Abraham siempre confió en esa primera promesa que Dios le hizo, de que a raíz de ese hijo, él iba a tener una gran descendencia. Él sabía que algo iba a suceder, ya fuera que lo iba a sacrificar y el Señor lo iba a resucitar, o que en el último momento, como sucedió, iba a pasar algo. sí, él tenía su No fe sé, depositada sí, en las promesas de Dios, ¿verdad? no sabemos exactamente qué era lo que estaba pensando Abraham en ese momento, pero sabemos que tenía su seguridad puesta en la promesa que De Dios le Dios. dio. Y ese es Exacto. el punto de esta historia. Muchas veces nosotros estamos pasando por pruebas en las que no entendemos por qué estamos pasando por eso, en las que nos sentimos abrumados por lo que estamos viviendo, pero nuestra mirada siempre tiene que ir a las promesas que el Señor nos ha dado a Exacto. través de su palabra, de que no estamos solos, de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, de que Él nos ha dado un propósito, de que Él nos ha escogido no por nosotros, sino por su gracia. Ujú. Y todas esas cosas son las que en medio de la prueba nos van a sostener. Así es, amor. Y hoy justamente andaba con Abri, llevándola a inyectar. A vacunar, sí. Imagínate, mi corazón se sentía dolido al verla llorando y asustada. Ya era hora que te tocara. Y verla asustada, ¿verdad? Entonces, imagínate también a Isaac, ¿verdad? Y a Abraham en esa situación. Pero creo que es hermoso también el ejemplo que él da,
¿verdad? En esa confianza en Dios, el decir, Dios va a proveer, ¿verdad? El sacrificio. Así que yo hago a como Él me dijo, pero yo estoy seguro que algo va a suceder. Ujú. No sé qué tipo de cosas, sea que lo resucite, o sea que algo pase, pero sé que Dios es fiel en sus promesas. Y ese ejemplo que Él nos da, ¿verdad? De, a pesar de que podemos estar enfrentando una situación complicada, pero también de reposar en Ujú. Dios y que en sus promesas y que Él va a cumplirlas, ¿verdad? Entonces yo creo Así es. que eso es lo que podemos rescatar también de lo mucho que se puede rescatar, pero en este caso de las circunstancias adversas que podamos pasar. Y podríamos pensar que, bueno, ¿y qué necesidad había de que Abraham pasara por una situación como esa? Pero el propósito de esa prueba al final era sacar a la luz Ujú. o demostrar la profundidad de la confianza que Abraham tenía Hacia Dios. en esa promesa que Dios le había hecho. Y muchas veces nos pasa así. Y nosotros vivimos una situación con Abril muy, creo que ha sido nuestra prueba más fuerte como papás. Y aquí rápidamente lo hemos mencionado, pero para Sí. profundizar un poquito más en la historia, cuando Abril tenía 10 meses, se nos cayó de la cama y se fracturó el cráneo. Y bueno, por supuesto terminamos en el hospital de niños y gracias a Dios fue una fractura que sanó sola y no tenían que hacerle nada. Los médicos nos dijeron, eso es algo que sana solo, no hay que hacer nada, no tuvieron que ponerle ningún medicamento, ni hacerle ningún procedimiento, ni nada. Sin embargo, por temas de protocolos, de investigación, del hospital y todo, pues tuvimos que quedarnos, se quedó internada una semana y en medio de todo ese proceso a nosotros nos pasaron por la mente muchísimas cosas. Ujú. Y una de las primeras cosas que a mí se me venía a la mente es que ese día que Abril se cayó y se fracturó el cráneo, yo le había dado pecho, la dejé dormida en la cama haciendo la siesta y normalmente yo estaba con ella todo el tiempo, siempre estaba pegada a ella y si estaba haciendo la siesta yo estaba con ella vigilándola hasta que se despertara. Pero yo ese día, que era un sábado, tenía que venir a la iglesia a predicar porque me tocaba predicar en la red de jóvenes. Y entonces la dejo dormida, le pusimos, como siempre le Sí, poníamos un muro de el muro. almohadas alrededor y fui al baño a alistarme y ella en algún momento se despertó, se brincó Sí, el muro. esa barricada de almohadas y pues se cayó. Sí. Y entonces viene ese pensamiento creo que inevitable de decir, ¿por qué si yo estoy disponiendo mi corazón para ir a servir al Señor, me pasa algo como esto? Y en medio de toda la situación, cuando estuve en el hospital y todo, habían personas que nos decían tantas cosas que bueno, que ahora iban a Sí, investigar y no, que hasta que nos la el podían miedo quitar que y nos que metían. un montón de cosas. Y llegamos a sentirnos así, solos. Asustados, nerviosos, con mucha ansiedad, por lo mismo, por las cosas que nos decían nosotros, pero no hemos hecho nada malo, somos buenos padres, amamos a nuestra hija, daríamos la vida por ella y todo, pero aún así, las cosas que nos decían era duro escucharlas no, y nos sembraron miedo. Y justamente eso, amor, creo que el sentir esa sensación, ¿verdad? También de estoy haciendo esto para el reino y me pasa esto. Y a veces nos castigamos también incluso a nosotros mismos al pensar que incluso algo malo habíamos hecho o algo así y nos castigamos duramente a nosotros. Ujú. Eh, pero hay un ejemplo de los hombres que vamos a ver o de las historias que vamos a ver que no necesariamente tiene que ser así. Simplemente es algo que Dios está formando en el corazón de nosotros para que nosotros le conozcamos mejor y desde otro punto de vista. Y creo que el que se sienta uno también mal y que tal vez cuestione y demás a Dios, no está mal, ¿verdad? Creo que es parte de,
para que Dios después nos hable con su voz, ¿verdad? De una u otra forma, ya sea a través de la escritura, y nos diga las cosas como tiene que decirnoslas, ¿verdad? Y si quieres te hablo de este hombre que pasó, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo Sí, ya que estás hablando de eso y ahí conecta muy bien con este ejemplo, y es el de Job, y es el gran ejemplo el de, que más uno de los sí, que más se utiliza. Y yo creo que es que el libro de Job es un libro denso en cuanto vamos a ver, cosas que podemos aprender de ahí, un montón de cómo ser buenos consejeros y cómo no ser buenos consejeros, sí, de cómo pues confiar más en Dios y un montón de cosas más que se pueden sacar y también cosas que llegan, dudas que se pueden generar a través de, ¿verdad? Pero lo que queremos hoy hablar es esto, ¿verdad? En el capítulo 1 empieza así. Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que dice el escritor de Job. Pero no solamente lo dice el escritor, más adelante es Dios mismo el que lo dice. ujú, Y dice, cuando Satanás llega, ¿verdad? Y dice que qué onda andaba, ¿verdad? Y Satanás dice, bueno, andaba dándole vuelta al mundo, midiendo calles, ¿verdad? Pero Dios le dice, le pregunta a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso es Dios que lo está diciendo, sí, ¿verdad? wow, Entonces, viendo y analizando un poco la vida de él y de las circunstancias o las consecuencias que vienen después, cuando Dios permite pues, que Satanás haga lo que tiene que hacer. Y esto es duro porque a Job una noticia tras otra les sin llegada. descanso. Job pasó esto y terminando de decirle que le pasó esto, viene y le dicen otra cosa más y una tercera más. En el mismo momento, yo creo que, no sé, o sea, cuerpo humano que Soporte pueda tanto. soportar tantas impresiones de un solo golpe. Sí. Y justamente menciono estos versículos que estoy diciendo que Job era un hombre íntegro delante de Dios y temeroso de Dios, porque era un hombre recto, Ujú. pero le pasaron cosas difíciles, circunstancias adversas y duras de entender y de comprender y de asimilar incluso, porque yo leía esto y yo me quedaba así, yo tengo ciertos cuestionamientos, Señor, Señor, pero más adelante obviamente son contestados. Pero volviendo a esa historia, lo complicado que es, y luego llegan sus amigos, sus tres amigos, a sentarse junto a él, ¿verdad? A embarrialar más la cancha. A sentarse, sí, a sentarse junto a él y estar ahí, ¿verdad? Estuvieron con él un tiempo en silencio, Esa fue la parte buena. pero luego ellos hablaron, Ahí se ¿verdad? puso, Y sí. uno dijo lo siguiente, que fue Elifaz, he aquí, tú instruías a muchos y afirmabas las manos debilitadas. Tu palabra levantaba al que tropezaba y fortalecías las rodillas endebles. Pero ahora te sucede a ti y te impacientas. Ha llegado a ti y te turbas. ¿Acaso tu confianza no es tu devoción y tu integridad de tus caminos, tu esperanza? Recuerda, por favor, quién ha perecido por ser inocente, dónde han sido destruidos los rectos, cómo he visto los que los que hacen, perdón, harán iniquidad y siembran sufrimiento, cosechan lo mismo. Imagínate que un amigo llegue y le diga a uno esas cosas, ¿verdad? Cuando usted también está cuestionándose de qué ¿Por qué he me está hecho yo, pasando esto? exacto, si dentro de lo que yo soy he sido íntegro, he sido temeroso a Dios, he ofrecido holocausto por mis hijos, he tratado de agradar a Dios. Y realmente lo era. Y exacto, y dentro de su corazón, él lo sabía. Pero en medio de sus cuestionamientos llegan sus amigos y le dicen tales cosas, ¿verdad? Sí, le echan tierra. Y es duro. Y justamente ahí es donde quiero llegar, al hecho de que muchas veces nosotros podemos pensar que estamos pasando por adversidades porque hemos pecado contra Dios, porque hemos hecho cosas malas, y dentro de nuestro corazón decir, espera, no, no, Ujú. No he necesariamente. tratado de agradar a Dios en mi vida.
Y entonces nuestra mente empieza a maquinar en qué punto de mi existencia hice algo Hice malo. algo y estoy recibiendo un castigo. Exactamente. Pero no Job nos enseña que no necesariamente así. Es Dios metiéndonos en un proceso en donde necesitamos ser pulidos Ujú, para que ese proceso nos haga entender cosas diferentes o tener una amplitud mayor de quién es Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque, bueno, leyendo Job, ahí se van a encontrar un montón de cosas, los argumentos que dice uno, los argumentos que dice el otro, ¿verdad? Y luego la defensa que presenta Job ante sus amigos y todo. Pero llega al final, que es bastante largo y no vamos a leerlos todos. Pero nos encontramos en el final donde el Señor lo restaura. ujú. Pero antes de eso, Job responde. Pero antes de eso, Dios le dice, ahora sí, bueno, Job, ya dijiste un montón de cosas. Ahora quiero que te ciñas como un hombre, un varón valiente, y respóndeme tú a mí. Entonces Dios empieza a decirle todos los argumentos, ¿verdad? Y creo, aquí uno tal vez esperaría, leyendo Job, ¿verdad? El cierre hollywoodense, donde Dios le responde, mira, Job, te hice pasar por esto, te hice pasar por lo otro, porque esta era mi razón de hacerlo. Pero el Pero libro, Dios no responde así. exacto, no da una respuesta tal vez satisfactoria hollywoodense, porque nosotros en las películas vemos y termina todo hermosísimo y nos dan un argumento, ¿verdad? Claro, la historia termina muy bien, Ujú. exacto, pero tal vez no hay un desenlace, no hay una argumentación del por qué está pasando por todo esto, tal vez de una forma satisfactoria que nosotros Para nosotros al esperamos, menos. exactamente, hubiéramos esperado. Pero si uno analiza mejor todo, hay una respuesta muy buena de parte de Dios a Job. Pero también Job responde y dice, reconozco en el 42:2 que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha por favor y hablaré, y te preguntaré y tú me lo harás saber. De oídas, dice Job, había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Creo que esa parte, ese fragmento o ese versículo, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven, encierra eso que estamos diciendo, Ujú. de que el proceso en el que a veces somos sometidos nos lleva a tener una perspectiva de Dios mayor del que nosotros teníamos antes. Claro. Ahora, Job tenía un concepto de Dios en el principio, antes de que pasara todas estas cosas que pasó. Al terminar ese proceso, Job tiene un conocimiento, una perspectiva de Dios mucho mayor de la que tenía antes. Y en la vida cristiana, considero yo que nunca, y es así, que nunca terminamos de conocer a Dios plenamente, Claro. sino que estamos constantemente subiendo escalón tras escalón tras escalón en el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Y esto lo permiten nuestras pruebas de fe en la vida diaria. Si nosotros con las personas lo decimos, nunca terminamos de conocer a alguien. ¿Cuánto más a Dios, que es un ser infinito y tan sumamente profundo? Como dices, no podemos llegar a conocerlo en plenitud, pero todos estos procesos en los que Dios permite que nosotros entremos son para que podamos conocerle mejor, cada Exactamente. vez mejor, para poder ver su obra en nuestra vida, su mano sobre nosotros. Y al final, la madurez espiritual va a venir a raíz de superar esos procesos y esas pruebas de fe. Entonces, el propósito es salir más maduros, con una fe más firme, más establecida Ujú. y con una confianza en Dios fortalecida. Amén, así es. Y quitarnos también esos estigmas de que si estamos pasando por una prueba fue porque hicimos algo malo o, o Un cuando castigo vemos, divino sí, también, o ¿verdad? cuando vemos que alguien está pasando por una situación,
no ser ligeros o rápidos para señalar y decir, ay, seguro es que, quién sabe, que tienen Como los amiguitos, como ¿verdad? los amigos de Job, quién sabe qué hizo, que eso es un pecado oculto y todas esas cosas Sí. que no son una realidad. Y yo, como te mencioné alguna vez, ¿verdad? Y esa frase me gusta porque es muy real. Todos somos solamente espectadores en la vida de los demás y no conocemos a profundidad lo que pueden estar pasando. Estos amigos de Job eran así, eran Ujú, espectadores, a pesar de que eran sus amigos, pero llegan y lo acusan de cosas que no tenían ningún fundamento, como el decirle que él era un hombre tal vez impío, pecador, y que por eso estaba así, que pues que sus hijos pecaron, también Dios los castigó y los mató, y por eso es que le está pasando lo que está pasando. Entonces yo creo que eso también tenemos que tenerlo bien en cuenta. ujú, Todos somos espectadores en la vida de los demás y no sabemos qué es realmente lo que está pasando en lo que está sucediendo en la vida de los otros. Por lo tanto, nosotros debemos de ser personas sabias y orar mejor, nada más orar. ¿Está pasando por esa situación? Sí. Voy a orar por ti para que el ujú. Señor te ayude a salir adelante de la situación que estás pasando. No crear opiniones a la ligera. Sí, no ser o no querer ponernos en posición de De jueces jueces. en algo que no nos corresponde, Exactamente, amén. porque realmente no conocemos, si realmente no conocemos la situación, Ujú. ¿verdad? Pero bueno, tenemos otro ejemplo de una prueba de fe y es la prueba de Pedro. Pedro es un caso bien peculiar. Pedrito, seríamos buenos amigos, yo creo, Pedro y yo. Tú dices que te identificas con Pedro, pero yo creo que es muy fácil identificarse con Pedro porque tendemos a ser como seres humanos impulsivos y a veces a no medir las cosas que decimos o Ujú. la manera en la que reaccionamos. Y vamos a ir un momentito. Ok, hay dos textos, no, tal vez un poquito largos, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos bien de tiempo, ¿verdad? Como para leer los dos. Mateo 26, del 69 al 65. Vamos a leer. Vamos a irnos para Mateo 26. Ya casi llego. 69 al 75. Vamos a ver. Este es bien largo. Ok, aquí 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó ante todos diciendo, no sé lo que dices. Al salir él a la puerta, otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús Nazareno. De nuevo él negó, esta vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, en verdad tú también eres de ellos, porque tu habla te delata. Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida el gallo cantó. Pedro se acordó de las palabras de Jesús antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, y salió fuera y lloró amargamente. Este pasaje es fuertísimo porque Pedro, antes de que Jesús fuera llevado preso, le dice, no, yo voy a ir, así todos te dejen, todos te abandonen, yo voy a ir contigo hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte y yo jamás te voy a dejar y yo no voy a permitir que esas cosas pasen y bueno, que hasta que Jesús lo reprende, de hecho, en ese momento. Pero es como esa euforia que a veces podemos sentir, de sentirnos, ¿verdad? Con ese fuerzón con el que Empoderados. andamos y decimos, Señor, yo estoy contigo hasta las últimas consecuencias, pero Vienen las viene el consecuencias. momento, sí, viene el momento de la prueba, viene el momento de la dificultad y nos damos cuenta que esa euforia y que esa se nos cayó. Y lo que Pedro, a ver, habrá quien pueda decir, ay, qué bárbaro Pedro. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? Yo creo que todos hemos sido Pedro en algún momento de nuestra vida y todos lo somos más de una vez en la que le prometemos tal vez muchas cosas al Señor,
y ya llegado el momento, pues Ujú. flaqueamos y fallamos y es parte de el ser seres humanos. No somos perfectos y el Señor lo sabe. Y eso es lo maravilloso de esta historia, que Jesús no lo deja ahí. O sea, la historia no termina en que el gallo cantó y Pedro lloró amargamente, sino que el Señor resucita después de su muerte, viene a los discípulos y él está con eso pendiente y tiene que resolverlo. Entonces le habla a Pedro y ahora el Señor lo restaura. Y vamos a Juan, capítulo 21, versos 15 al 17. Juan 21, 15 dice, cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió Jesús a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Creo que aquí una de las cosas más importantes a notar es que después de lo que Pedro pasó al negar a Jesús y de ese dolor tan profundo que sintió cuando dice la escritura que él lloró amargamente porque se dio cuenta lo que había hecho, probablemente pensó en lo impulsivo que había sido, en todas esas promesas que le había hecho a Jesús y en la manera en cómo le había fallado y eso lo hacía sentir sumamente mal. Aquí vemos un Pedro mucho más comedido, Ujú. ya no tan, porque de hecho la palabra que se usa para amor aquí, Jesús usa una palabra para preguntarle, Pedro, ¿me amas? Que es amor ágape, un amor, ese amor profundo y sacrificial. Pero Pedro responde con otra palabra diferente para decir sí, te amo, y que es el amor fileo, o fue como decirle, Señor, tú sabes que te quiero, ya no, "Ay, te amo, voy a ir contigo hasta la muerte, Sí, temeroso de su respuesta ya después de lo no que se había hecho. anima. Se sentía culpable también. Yo creo Sí, por que por ese supuesto. lado eso lo estaba golpeando a él duramente. Él cargaba con el peso de la culpa, tal vez sentía que el que Jesús le repitiera la pregunta constantemente, y por eso dice que se entristeció, es porque seguro si ahora duda de lo que le digo, por lo que pasó, tantas cosas que pudieron haber pasado por Pasar la por la mente de mente, Pedro en ese sí. momento. Pero lo importante es que Jesús, lo que quería que Pedro entendiera es que no lo había desechado por el error que había cometido. Porque él, cuando Pedro le contesta, sí, te quiero, Señor, te amo, Jesús le da algo que hacer, le da un mandato, Ujú. apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Jesús no desechó a Pedro por el error que había cometido. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Nosotros como seres humanos vamos a fallarle al Señor infinidad de veces, vamos a cometer errores infinidad de veces. Y esa no es una razón por la cual el Señor a nosotros nos deseche. Porque cuando nos llamó, Él Ya sigue sabía, siendo fiel, ya sabía que le íbamos a negar. Él sabía que nosotros íbamos a fallar, Él sabía que nosotros íbamos a dudar, Él sabía que íbamos a flaquear, pero Él también toma esos riesgos y nos toma para sus propósitos, no por lo que nosotros podamos hacer o por quien nosotros seamos, sino por quién es Él Ujú. y por lo que Él puede hacer. Es simplemente por su gracia que nosotros hemos sido llamados para servirle, para vivir para Él. Y era lo que Él quería que Pedro tuviera claro. Te di un llamado y di un propósito a tu vida y eso sigue a pesar del error que cometiste. Y es Y eso bonito, es, perdón, amor, esto que le dice Dios, perdón, Jesús a Pedro. ¿Me amas? Sí, te amo. Ok, haz esto. Entonces yo creo que ese es
algo como que nosotros podríamos aplicarlo así en nuestra vida también, y es, si amamos a Dios y amamos y queremos seguir adelante en el camino, pues debemos de tomar lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Y continuar. Yo lo veo así como, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Bueno, continúa. Pedro, ¿me Ujú. amas? Sí, Señor, yo te amo. Bueno, continúa. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Bueno, sigamos adelante. Es momento de levantarse y continuar. En Ujú. ese proceso, en ese momento en el que Jesús, perdón, estaba hablando con Pedro, ahí Pedro estaba siendo también transformado, ahí estaba siendo confrontado Claro, y él estaba siendo renovado también en su vida. Y después de eso, él eh, comienza a ser otra persona. Dios lo está volviendo a poner, perdón, Jesús lo está volviendo a poner en su lugar, en el lugar que lo ha llamado. O sea, Pedro, venga, tenemos que continuar, es hora de continuar. Sí, pasó eso, pero levántate y continúa. Y eso también es algo que nosotros debemos de tener muy presente en nuestra vida, que está bien, podemos fallar, pero no podemos quedarnos en el fallo y quedarnos exacto. lamentando del fallo. Pedro se fue otra vez a pescar, regresó a sus viejas prácticas de pesca, quizás porque ya sentía que no calificaba para lo que Jesús lo había llamado, para ser pescador de hombres. Pero Jesús está allí en ese momento reafirmándole, Pedro, yo te llamé para que fueras pescador de hombres y este es el camino que tienes que seguir. Entonces, a continuar. Así es. Así es que si en este momento alguien que está viendo este episodio está pasando por una situación difícil, por una prueba, se siente tal vez que ya perdió la posibilidad, que es indigno del llamado del Señor, lo importante aquí es que no depende de nosotros, que el Señor está perfeccionando su obra en nosotros cada día y que Él sabe que nosotros le vamos a fallar y todos esos errores también corren por cuenta de Él. Es Él el que nos va a cambiar, a transformar, a perfeccionar y a capacitar para servirle. Y ese llamado de Dios es irrevocable en su vida. Ese propósito que Dios le ha dado es irrevocable. Así es que hay que continuar. Así es. Y amor, para ir cerrando tal vez con con los ejemplos de estos Así hombres es. probados, ¿verdad? No podemos dejar de lado uno de los más grandes que ha pisado este mundo y es El más acerca, grande. perdón, sí, el más grande de los que ha pisado esta tierra y ha sido Jesús, ¿verdad? Y también a él lo encontramos en una situación de tentación, que es cuando él va al desierto, ¿verdad? Dice en Lucas 4, entonces Jesús, lleno del versículo 1, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días y cuando fueron cumplidos tuvo hambre, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, entregada, y la doy a quien yo quiera. Por esto, si tú me adoras, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y una vez más, Satanás le dice, lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles, vea qué bueno lo que le aplicó, ¿verdad? Jesús se le estaba aplicando, escrito está, y Satanás Claro. dice, bueno, escrito está, entonces a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces y con tu pie en piedra. Jesús responde, también dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Y qué pasó? Cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. Tenemos un adversario que es astuto, que se las sabe todas, todas, ¿verdad? Y este es Satanás. Yo creo que esto que encontramos aquí es una muestra clara de que todos, todos, a excepción de nadie, ¿verdad? Experimentamos dificultades, adversidades, y hasta el Claro. mismo Jesús.
Satanás quiso desviarlo de su propósito, del propósito que Dios le había dado, y sacarlo de ese plan. Pero él siempre se mantuvo firme. Y diríamos, bueno, es que era el Hijo de Dios y todo. Sí, pero era también hombre. Y yo creo que tenemos que también ver esa parte, ¿verdad? De Jesús. No había comido, se encontraba en un ayuno, quizás débil, ¿verdad? En su cuerpo físico. Ujú. Y todas estas cosas que le son presentadas, ah, posiblemente hayan resultado para alguien más jugosas. Pero él tenía un propósito, por el cual estaba en esta tierra, y ese propósito tenía que cumplirlo. Pero lo que quiero destacar de esto más bien es que él usó la palabra para poder defenderse. Ujú. ¿A qué voy con esto? Dentro de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando nos enfrentamos a situaciones adversas, es que nosotros no podemos afrontarlas con nuestras capacidades intelectuales, con lo que nosotros creemos que es o debe ser. Por algo el Señor nos dejó este compendio de libros en el cual nosotros encontramos toda la instrucción que necesitamos. Habrán Ujú. cosas que tal vez no las hable de manera explícita, pero hay un gran número de consejos que nosotros podemos encontrar a través de la escritura para enfrentar las situaciones que podamos enfrentar en nuestra vida diaria. Entonces yo creo que Jesús aquí nos deja una enseñanza maravillosa, y es que la palabra es la que nos ayuda en medio de las adversidades, de las pruebas. Y aquí queremos entrar tal vez en la parte de, eh, de lo que son tal vez la parte práctica, podríamos Ujú. decirlo también. Y yo creo que, amor, antes de entrar a esta parte, creo que cerrar este bloque que hemos tenido de ejemplos de personas que pasaron por pruebas de fe, con que absolutamente todas las personas, si el Señor Jesucristo fue probado, todos los seres humanos vamos a ser probados. Entonces no hay creyente que pueda decir, yo voy a pasar mi vida de fe sin ni una sola prueba, Exacto. sin ni una sola duda, sin ni un solo temor. Son cosas que van a venir. Son inevitables. Y, y ver a Jesús también enfrentando eso también nos deja ver que Él no es ajeno a esas adversidades que nosotros estamos pasando, Así porque Él es. las experimentó, Él fue experimentado en todo, en quebranto, en Ujú. dolores. Todo lo que nosotros podamos experimentar, ya Él también lo atravesó. Y justamente por eso, para que nosotros también entendiéramos que al Él haber atravesado todas estas cosas, Él nos comprende en las circunstancias en las que nosotros estamos enfrentando y atravesando. Entonces, de cierto modo, Él también se puso en la posición de nosotros, Así es. para que nosotros podamos tener confianza y descansar en que no, es que tal vez Dios no me entiende porque Él tal vez no pasa. No, pero Jesús experimentó todas las pruebas, los dolores que nosotros podamos experimentar en esta vida, para también nosotros, para que nosotros podamos entender que Él nos entiende a nosotros Y también. además es sumamente interesante que la escritura dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para Ser ser tentado. tentado. O sea, la tentación de Jesús tenía un propósito divino, no fue que Jesús estaba ahí y el diablo se lo encontró y dijo, mira, voy a aprovechar la oportunidad. No, o sea, realmente pasó porque Dios así lo quiso, así lo dispuso y había un propósito en medio de todo ello. Entonces, también el que Jesús nos dejara el gran ejemplo de cómo nosotros podemos afrontar estas mismas situaciones utilizando el arma que tenemos como creyentes, que es la palabra de Así Dios. es. Entonces, si te parece, podemos abordar esos puntos ¿Qué prácticos que hacemos? hacemos cuando estamos pasando por estas adversidades. Una de las primeras cosas que no debemos hacer es dejar de orar. Ajá. Yo creo que muchas veces pasa que cuando nos desmotivamos, cuando nos sentimos atacados o estamos pasando una prueba, dejamos de orar, no persistimos en la oración, porque sentimos que tal vez no somos escuchados. Pero a veces debemos entender que Dios guarda silencio, que Dios puede estar ahí esperando, simplemente que nosotros
avancemos más, que le busquemos más con mayor intensidad, depositemos nuestra confianza en Él y que sigamos teniendo esa relación en oración. Pero a veces por ver que no hay respuesta a las peticiones nuestras, dejamos de practicar esto, dejamos de hacer esto, cuando la oración es una herramienta fundamental y una arma fundamental para nuestra vida y para las luchas que nosotros experimentamos como creyentes en medio de las adversidades, en medio de las pruebas de nuestra fe. Y también, amor, puede ser, a ver, cuando estamos pasando por este tipo de situaciones, nuestra visión se vuelve limitada y estamos viendo solamente el problema. Ujú. Estamos viendo solamente la situación que estamos pasando y nos cuesta mucho ver más allá. Entonces eso también nos puede desmotivar y puede hacer que nos alejemos de la práctica de la oración. Y también porque probablemente confundimos a veces la manera o lo que la oración es. Ujú. ¿A qué me refiero? Cuando estamos en momentos de crisis así, tal vez nos es muy difícil orar con ciertas, no sé, tal vez en esos momentos nos sentimos poco espirituales, pero orar también es venir a Dios con todo eso que traemos adentro y decir, Señor, me siento así, 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 y ya. O sea, de botar, Descargar. descargar todo eso delante de la presencia de Dios también es orar. No necesito buscarme ahí palabras muy teológicas y ponerme en una cosa muy místico, mágico, maravillosa, sino que es venir al Señor con un corazón genuino, con lo que hay dentro de mí y decirle, Señor, me siento de esta y de esta manera y me siento solo y es válido decirle al Señor, me siento solo, siento que no estás, pero te necesito. Ujú. Te necesito en medio de esta situación y necesito que me des fuerzas y necesito que me sostengas y necesito sentir que estás conmigo. Es también una manera de orar en medio de todas esas situaciones. Así es. Y otra de las cosas que también podemos aplicar a nuestra vida y que debemos hacer es aferrarnos a la palabra de Dios. Eh, a veces creemos que todo el tiempo tenemos que sentir, ¿verdad? Ujú, Yo creo que el pastor ya lo ha mencionado y eso me gustaría también volverlo a mencionar y es que a veces creemos que es eso, que necesitamos sentir, experimentar para así pensar nosotros que Dios está ahí. Pero muchas veces no es necesario eso, porque si nosotros vemos la escritura y creemos en sus promesas, así como estos hombres creyeron en sus promesas, en las promesas que Dios les había dado, nosotros vamos a descansar en eso. Tal vez no siento emocionalmente, porque las emociones son así, suben, bajan, un día están, otro día ya no están. Pero nosotros no podemos manejarnos por las emociones, nosotros debemos manejarnos por lo que la palabra dice, por lo que Dios ya ha hablado, por lo que Dios ha prometido. En sus promesas es donde debemos nosotros descansar, así como lo hizo Abraham al decir, bueno, voy a entregar a mi hijo, sí, pero Dios de alguna forma va a cumplir su promesa. Entonces, si nosotros nos aferramos a la palabra, a pesar de que no sintamos, vamos a encontrar las promesas y decir, ok, Dios dijo esto, ujú, Dios ha dicho que va a estar conmigo, ok, en medio de las adversidades. Yo estoy en una adversidad, si Dios ha dicho que va a estar conmigo en las adversidades, entonces está conmigo en las ujú, adversidades. Entonces, el descansar en la palabra y aferrarnos a la palabra, que Dios, a lo que Dios ha prometido, eso también nos va a ayudar mucho a poder salir adelante de las situaciones que nos encontremos. Porque como le digo otra vez, a pesar de que no lo sintamos, pero la palabra nos está diciendo que Dios está con nosotros, que Dios nos va a ayudar a salir adelante de nuestra dificultad de fe que estamos experimentando. ujú. Y la fe viene por el oír y el El oír la oír la palabra palabra de de Dios. Dios. Entonces, si nosotros queremos, estamos pasando por una situación donde nuestra fe está siendo probada, ¿a dónde debemos ir para fortalecer nuestra fe? A la La palabra palabra. de Dios, aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Así es. Y reconocer que, como dijo el Señor Jesús, separados de mí nada pueden hacer y permanecer en Él es mantenernos en esa constante comunión con Él a través de la oración y de la palabra y es lo único que nos va a sostener en medio de las dificultades. Así es. ¿Cuál sería la otra? Y otra cosa que podemos hacer es recordar las fidelidades pasadas de Dios, que el Dios que ayudó antes
antes en nuestra vida y antes, como lo vemos en las escrituras en tiempos antiguos, sigue siendo el mismo hoy. Entonces es el mismo Dios que vemos obrar milagros maravillosos para sacar adelante a su pueblo en las escrituras, es el mismo Dios que tenemos hoy. Ese mismo Dios maravilloso que ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida y que podemos dar testimonio de ellas, es el mismo Dios que sigue con nosotros y Mm, que quiere seguir haciendo esas cosas hermosas en nuestra vida. Entonces, traer eso a memoria es importante también en estos momentos, que si el Señor nos ha sostenido antes en diversas situaciones, nos va a seguir sosteniendo cada día. así es. Y otra de las cosas que podemos hacer es rodearnos de hermanos en la fe. Y esto es Es importantísimo. importantísimo, importantísimo. Creo que el tener un círculo de hermanos en el cual nosotros podamos confiar, en el cual podamos descargarnos incluso de nuestras luchas y nuestras adversidades es maravilloso, porque eso nos ayuda también a poder fortalecernos, a fortalecer nuestra fe. El poder descargar, el poder decir, hermanos, estoy así, me siento de esta manera, y el poder también ser apoyado, ser escuchado, incluso que oren por nosotros, creo que eso es maravilloso. Y de verdad, creo que todos debemos de tener un círculo de hermanos en el cual Sí. podemos ir y hablar y tener esos amigos también en nuestra vida, que son maduros también en la fe, que entienden también las circunstancias y que tal vez no van a juzgar las situaciones en las que estamos pasando, sino que nos van a entender y nos van a ayudar también a poder encaminarnos en el camino que debemos de seguir, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Por eso el Señor nos puso en comunidad para que nosotros podamos apoyarnos, ser de apoyo, llevar las cargas los unos de De los los otros. otros. Y eso es maravilloso cuando yo puedo llegar y decirle a un hermano, hermano, mira, esta es mi carga. Y que él Ujú. llegue y bueno, venga para acá. Entonces, Sí. y juntos llevarla, porque yo le doy las mías y él me da las de él y de alguna forma nos ayudamos. Tal vez las mías son más pesadas que las de él o lo que sea, pero entre ambos nos estamos ayudando. Yo le doy una parte, él me da una parte y vamos juntos caminando. Y esto Además es eso, bonito. perdón, amor, nos despoja del egoísmo, del no estar siempre orando por mis necesidades y Exacto. el yo, y yo necesito, y yo quiero, y yo esto y lo otro, sino también el tomar esas necesidades de nuestros hermanos en la fe y ayudarnos a cargarlas Ujú, juntos. exactamente. Y nada más para terminar esa idea de si le pongo la carga más pesada que la mía y esto, es porque también puede ser que el otro hermano sea más fuerte, porque ya Ajá, experimentó esas situaciones. Entonces él, al ser más fuerte, porque ya lo experimentó, me puede ayudar a mí en la situación que yo ahora estoy pasando. Entonces claro, eso es bonito, porque así podemos nosotros los unos a los otros ayudarnos en las situaciones que hemos pasado. Entonces eso por es supuesto. bonito, rodearse de personas maduras en la fe Y también. creo que puedo decir que justamente cuando nosotros pasamos esta situación con Abril en el hospital, personalmente una de las cosas que siento que más me sostuvo en medio de esa situación era saber que mis hermanos estaban orando por nosotros. A mí Ujú. eso me fortaleció muchísimo y creo que ahí comprendí la importancia de ese apoyo de la familia de la fe y la importancia de orar los unos por los otros, porque creo que sin eso me hubiese costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así es, yo creo que una de las últimas cosas sería entender que la prueba tiene un propósito para nuestra vida. Entonces yo creo que esto es fundamental, que no pensemos que esto es algo, la prueba es algo que estamos pasando simplemente para que seamos golpeados, lastimados y que no hay nada de provecho en eso, no, sino que estamos siendo refinados, estamos siendo probados, estamos siendo perfeccionados en medio de las pruebas para que una vez más nosotros lleguemos a tener una relación mucho mayor que la que teníamos antes con Dios Así y es. que también nuestra fe sea fortalecida para que otros que puedan estar pasando situaciones que ya nosotros experimentamos, servir nosotros de ayuda para ellos. Así es. Y como lo hemos venido mencionando, no verlo como un castigo, sino como ese proceso que Dios usa para llevarnos a una mayor madurez espiritual. Así es. Y bueno, yo creo que aquí ya
abordamos los puntos que queríamos abordar y nada más queremos dejarles con esto, que si ustedes están pasando por una situación así, no es, no es solo porque sí, no es solo porque Dios quiera, no sé, verle en una situación de sufrimiento. A veces sentimos como que nos pasa una cosa tras otra y como decimos, cuando llueve, llueve parejo, ¿verdad? Porque no hemos terminado de salir de una cuando ya estamos en Viene otra. otra. Y a veces hay etapas en la vida que son así, que son difíciles, que son adversas y que nos pasa una cosa tras otra, pero confiar en que en medio de todas esas situaciones Dios está con nosotros, buscar fortalecernos, como les decíamos, en las disciplinas espirituales que nos van a sostener en medio de esos momentos difíciles y que nuestra fe no flaquee, no se sienta mal por tener dudas, no se sienta mal por cuestionarse, pero siempre lleve esos cuestionamientos al Señor, siempre lleve esos cuestionamientos a la palabra de Dios, para que no sean cuestionamientos que lo alejen de la Ujú, fe, sino que más bien lo ayuden a exacto. fortalecer su fe. Y el apóstol Pedro escribió en su primera carta, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Entonces, la prueba no es el fin. La prueba no es el fin. Dios está obrando en cada uno de nosotros. Dios está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros y es necesario que seamos refinados a través de todas estas Así situaciones, aunque es. sean difíciles, aunque a veces no queremos, pero son necesarias Es en la vida parte del creyente. de, Así exactamente, es, en la forma en la que también crecemos y maduramos en el Señor. así Así es. que creo que con esto hemos llegado al fin del Y programa de creo, hoy. creo, amor, que me gustaría decirles que si alguno de los que están viendo este episodio está pasando por alguna situación en Ujú, particular, una situación de prueba X, y quiere que oremos por ustedes, lo puedan poner aquí en los comentarios. sí, Eh, también. necesito que oren por mí, por esta o esta situación. Y vamos, por supuesto, a estar orando por todas esas peticiones que nos Sí. dejen aquí en los Y comentarios. también si le da pena escribirlo en los comentarios, puede escribirlo Puede enviarlo por a nosotros privado, también claro. y vamos a estar poniéndolo en oración y Así es, orando junto con ustedes por esas peticiones para que el Señor le ayude a salir adelante en esa prueba que está experimentando. así es. Les damos muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en este episodio de Escudriñando las Escrituras. Para nosotros es un enorme placer poder llegar a sus hogares cada miércoles de por medio y saber que ustedes están ahí conectados es algo muy bonito para nosotros porque nos permite saber que estamos de alguna manera contribuyendo a la obra del Señor. Le damos muchas gracias a Dios por esa misericordia y esa gracia que nos permite estar aquí, porque no es por nosotros, sino por Él, para su gloria y para su honra. Y les damos gracias a ustedes por disponer de ese tiempo para ver cada episodio de Escudriñando las Escrituras. Si ha sido de bendición para ustedes, por favor comenten aquí. Si creen que puede ser de bendición para alguien más, compartan este episodio, denle like, eso nos ayudaría mucho y suscríbanse al canal donde no solo van a estar viendo los episodios de Escudriñando las Escrituras, sino cada una de las prédicas de los domingos y de los Y martes martes también. también, sí. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que se suban de nuestro contenido en Vida Nueva. Así es. Una vez más, agradecidos con todos ustedes por este tiempo y esperamos que el Señor los bendiga grandemente. Así es, muchas gracias, bendiciones, hasta el próximo episodio. Escudriñando las Escrituras, la La voz de voz de Dios Dios al al corazón. corazón.